Hola, bienvenidos. En este video voy a estar compartiendo el proceso de formulación de una arcilla local para lograr una pasta con la que pienso elaborar alguna de mis piezas. Empecemos entonces. Hola, bienvenidos a mi canal. Hoy voy a estar compartiendo la segunda etapa de la experiencia de arcillas locales. La vez pasada, en el video anterior, te estuve mostrando cómo recolecté arcilla del río Coronda, cómo la procesé para depurarla, para sacarle impurezas. Le hice 3 lavados para tratar de sacar sales que contiene y logré una pasta como la que te voy a mostrar ahora. Así me quedó la arcilla pura. Esta arcilla la voy a procesar y voy a tratar de fabricar con ellas diferentes pastas que contengan otros materiales para tratar de buscar un equilibrio que me permita trabajarla y realizar piezas de cerámica artesanal. Acá tengo el material que logré después de secar esa arcilla y procesarla, moliéndola y pasándola por un tamiz. Este es el material que se obtiene, que es la arcilla pura y seca. Esta es la arcilla seca, ya procesada y tamizada. Ahora voy a trabajar pesando todos los materiales que llevan cada una de las muestras que pienso hacer. Y luego voy a fabricar con cada una de estas muestras una tabletita como esta de arcilla, donde voy a marcar 10 centímetros para controlar cuánto encoge, cuánto se achica la arcilla. También voy a fabricar una barrita como esta que va a ir apoyada en unas plaquitas para ver si deforma y para poder medir cuánto deforma cada una de las muestras. Y con lo que me sobre voy a hacer un pequeño cuenquito. Por lo que yo pesé esto, obtuve que la cantidad que necesito de material para fabricar estas 3 cosas son 160 gramos de materiales en seco. A eso le voy a agregar luego el agua. Y ahora te muestro las distintas propuestas de diferentes muestras que pienso hacer. Estas son las muestras que voy a realizar con las distintas variantes de diferentes materiales. Y en todas ellas podés ver que hay arcilla de Coronda, que es lo que estoy testeando con otros materiales. Acá podés ver que si miro esta hilera, esta es la proporción de cada uno de los materiales que voy a usar y esta proporción me da 100, un 100%. Y de este lado tengo en gramos lo que tengo que poner de cada material para obtener una cantidad de 160 gramos en esta muestra.
Algo que hago siempre es ir por orden y ver material por material. Empecé colocando la arcilla de coronda en todos los potecitos. Ahora voy a seguir por el chamote fino y voy a revisar en cada uno de los cuenquitos de los vasitos si alguno más lleva chamote y ya se lo coloco. Nunca le coloco el material directamente acá adentro de este. ¿Por qué? Porque si por algún motivo me llegara a equivocar o me paso de la cantidad y tengo que sacar, ya lo que retiro va a venir mezclado con el otro material y no lo voy a poder recuperar. Entonces me conviene siempre trabajar con un vasito limpio y ir agregándole a cada uno de los otros recipientes. Entonces acá, como ves, chamote fino lleva un 15% la fórmula y para obtener esta cantidad voy a tener que agregar 24 gramos. Entonces esta muestra ya tiene los dos componentes que lleva, así que está terminada. Por lo tanto, le voy a poner ya una tapita para acordarme que ya tiene todo lo que lleva. Ahora voy a pasar a la otra receta y voy a trabajar con cuarzo. Un tema que es muy importante es protegerse, sobre todo cuando uno está utilizando materiales en seco. Conviene usar una máscara. Yo tengo esta que viene con estos filtros que son se pueden cambiar, así que la voy a utilizar. Así quedaron preparadas todas las muestritas ya listas con la proporción de cada material, todo en seco. Ahora lo que me queda es mezclar bien en seco cada uno de los potecitos y después le voy a agregar agua y las voy a dejar hidratando un día más o menos hasta que absorban bien toda la humedad. Y después las voy a amasar y voy a fabricar la barrita, la plaquita y el cuenquito chiquito.
ahora, como paso final, les voy a agregar agua a cada muestra, aproximadamente un 40% de agua. El 40% de 160 gramos que tiene cada muestra me daría 64 gramos de agua. Pero bueno, para redondear voy a ponerle 60 gramos a cada muestrita. Y las voy a dejar así hasta mañana. Pasaron unas 5 horas y ya se ven bien hidratadas, bien humectadas, así que creo que incluso ya ahora podría ir trabajando con ellas. Voy a tratar de hacer un bollito y dejarla así hasta mañana. Estas plaquitas de yeso las uso siempre para deshidratar engobes o cuando tengo así poquita pasta o alguna plaquita que quiero que salga bien derecha. También la utilizo para que no se arqueen. Y ahora la voy a usar para deshidratar esta pasta. La voy a dejar acá un ratito, así la puedo amasar. En esta se nota que tiene brillo. No está como para levantar. Esta que hace un ratito más que la tengo, ya hay partes donde se empieza a notar, como por acá, que está perdiendo el brillo. Pero todavía le queda brillito acá y falta que se abra un poquito la pasta en algún lugar. Ya pasaron 24 horas y ahora voy a trabajar en hacer estas plaquitas y barritas así como estas, y con lo que me sobre un pequeño cuenquito. Tengo para eso esta laminadora, que en realidad lo podés hacer si no con un par de maderitas. Y acá voy a empezar a trabajar y hacer cada una de las muestras que preparé. Si no tenés una laminadora, podés utilizar dos maderitas así como estas y un palo de amasar, y las estirás siempre poniendo abajo una tela o un papel, y con eso vas a obtener también la plaquita igual que esta.
Las estoy haciendo más o menos de 3,5 centímetros de ancho, que es el ancho de la regla. Y de largo les estoy dando unos 13 centímetros. Una vez que las tengo así, marco aquí una línea de 10 centímetros. En diagonal. Esto me va a servir para ver cuánto contrae la pasta, sabiendo que tiene 10 centímetros. Después, cuando esté horneada, la voy a volver a medir y voy a ver cuánto reduce. Ahora la voy a pasar a una plaquita de yeso, donde la voy a dejar secar. Acá le voy a rotular el número de muestra que es. Le voy a poner una C para saber que es la arcilla de Coronda. Y esta es la muestra . Bueno, ahí ya quedó la primera.